Y en el anterior hablábamos sobre dos posturas en cuanto al origen del hombre: la creación o la evolución mitigada, si Adán fue un individuo o fue algo genérico. En la primera postura, las Sagradas Escrituras nos dicen que fuimos creados a imagen y semejanza del Verbo. En la segunda postura surgieron preguntas y dudas muy específicas en que pondrían en entredicho lo que la Iglesia Católica, las Sagradas Escrituras nos han enseñado, incluso dogmas de la Iglesia, como la Inmaculada Concepción, se vendrían abajo si aceptáramos esta postura de la evolución mitigada. Y para despejar dudas, doctor Tomasini, nos dejaste como referencia el número 295 del Catecismo de la Iglesia Católica y del Magisterio de la Iglesia los números 1787, 1789 y 1792 del Denzinger. Y bueno, eso es para que tomen nota ustedes y vayan con nosotros trabajando en esto que escuchamos, ¿verdad? Y habiendo discutido y aclarado todo el tema anterior, anunciamos que en este programa de hoy hablaríamos sobre el pecado original, del cual queda una pregunta al aire. ¿Cómo el pecado cometido de Adán vino a ser el pecado de todos sus descendientes? O sea, si él lo cometió, ¿por qué el resto? Esa preguntita se queda al aire para el doctor Tomasini, pero aquí cabe una pregunta oportuna, Salvador. Con todo esto que nos has expuesto, sin duda muy, muy interesante, y ya que el tema principal de nuestro programa es la divina voluntad, dinos, ¿en qué se conecta todo esto con la divina voluntad? Buena pregunta. Mira, como hemos visto hasta ahorita, o sea, hemos estado tratando primero de ver exactamente cómo fue creado el hombre. O sea, como tú mencionabas ahorita, si por una postura creacionista, que es la tradicional, la que está marcada en las Sagradas Escrituras, o por esta nueva tendencia de asociarse un poco a las teorías de tipo científico, como son la evolución, y que ahora se ha puesto como evolución mitigada. Como ya más o menos explicábamos, la evolución mitigada es simplemente la misma evolución darwiniana, pero dirigida por Dios. No una evolución fortuita al azar. Y con eso se pretende no entrar en conflicto con la ciencia y aparentemente salvar el decoro divino y estar no rompiendo con la tradición, con la iglesia. Creo que más o menos quedó explicado, o sea que esto, como tú mencionabas ahorita también, es muy difícil de poderlo aceptar porque ya viéndolo un poco más profundo, rompería totalmente con nuestras propias ideas, tradiciones, revelación, magisterio, en fin, con todo, e incluso con los dogmas, como mencionaste. Así es. De la Inmaculada Concepción. Entonces, como nuestro tema es la divina voluntad, y esto quizá todavía haya personas que se pregunten, bueno, ¿y eso qué es? Con toda intención lo hemos ido marginando un poquito, porque primero queríamos poner este plano, como una premisa de entender quién es el hombre, cómo fue creado el hombre, y qué fue ese acto, ese pecado original. Sabiendo esto, vamos a tener muy clara ya una idea de cómo fue formado el hombre. Porque, como recordarás en el primer programa, hablábamos de que fuimos creados a imagen y semejanza de Jesús, o sea, del Verbo encarnado. Ya mencionábamos también que el Verbo encarnado posee dos naturalezas, una naturaleza humana, una divina, que tiene una vida humana, una vida divina, una voluntad humana,
la creación del hombre y ahora del pecado original. Recordarán que la vez pasada habíamos mencionado un poquito, habíamos hablado sobre el mal y habíamos quedado en que el mal por sí mismo no existe, sino que el mal está en función de la presencia del bien. O sea, ahí poníamos un ejemplo, lo recordarás, y el de la ventana. Sí, y la pared. Que una ventana es simple y sencillamente la ausencia de pared. No existe por sí misma. No hay hoyos para ventana. Sino se tiene que quitar el bien existente, que es la pared, para que pueda existir lo que ahí nosotros conocemos como ventana. De la misma manera habíamos mencionado las tinieblas y la luz. Habíamos dicho que la luz es la presencia real y las tinieblas no existen por sí mismas, sino existen en función de la ausencia de la luz. La luz puede aparecer en las tinieblas y disiparlas, pero las tinieblas no pueden aparecer en la luz y disiparla. O sea que donde hay luz, donde está el sol, por ejemplo, no pueden llegar las tinieblas y quitar el sol. Así es. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, estamos en la firme convicción de que el mal por sí mismo no existe. Bueno, también habíamos mencionado que en el centro del paraíso, ya una vez creado Adán, formada Eva, formada de Adán, Dios les había plantado un jardín, un Edén, y en ese Edén, en el centro de ese Edén, había plantado dos árboles, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y como mencionamos también, es un árbol muy curioso, porque es un fruto, o sea, es el fruto de ese árbol, que es la prohibición, no comerás el fruto de ese árbol. Ese fruto nos iba a dar el conocimiento, tanto del bien como del mal. O sea, porque ese es su nombre, ¿no? Entonces, se pregunta uno, dice, bueno, si en realidad Dios les prohíbe comer de ese fruto, lo que está prohibiendo es que lo conozcan a Él, porque Dios es el bien. Y eso resulta un poquito incomprensible también. En la parte de conocer el mal, dice uno, bueno, de acuerdo, Dios no quería el mal para el hombre, pero en el bien, quiere decir que entonces tampoco querría Él que lo conociéramos. Para esto es para lo que necesitamos hacer ciertas formas de análisis para poder entenderlo. Si tomamos en cuenta los ejemplos que habíamos puesto de la ventana, ¿qué se necesita para hacer una ventana? Bueno, se necesita una voluntad activa de alguien que diga, yo quiero una ventana. Y después se requiere de un trabajo, o sea, con un cincel y un martillo, empezar a quitar tabiques para ir ampliando el hueco hasta donde la persona que lo está haciendo quiera. O sea que para quitar el bien presente de la pared se requiere un acto de voluntad. Bueno, para quitar el bien fundamental que es Dios, o sea, porque ese es el problema, es un árbol de bien y de mal, y Dios ya te había dado a conocer, eso es importante, Dios se paseaba en el jardín, Dios hablaba con Adán y con Eva. Entonces quiere decir que ya se había manifestado. Por lo tanto, ya tenían conocimiento del bien. Entonces la pregunta es decir, bueno, ¿ya habrían comido del fruto antes? No, lo que pasa es que es un simbolismo. ¿Qué se necesita para quitar a Dios de nuestra vida? Un acto de voluntad. Nosotros para quitar
quitarnos la idea de Dios, o quitarnos los mandamientos de Dios, o transgredirlos. Conscientemente yo necesito hacer un acto de mi voluntad de decir, no quiero, no deseo obedecer a Dios. Y es lo único que lo puede quitar. En algunos medios, algunas personas podrían decir, no, es que Satanás también puede ayudar. Y es más, en el relato bíblico está Satanás representado por la víbora. Pues sí, pero Satanás es, diríamos, secundario. Satanás es insignificante en todo este relato. Porque lo más que hace Satanás es induce, sugiere, o sea, propone, y siempre con mentiras, con halagos diversos, pero no con una verdad plena. Entonces Satanás no puede inducir a nadie al mal, puede sugerírselo, pero el que toma la decisión de ir hacia el mal es el propio ser, o sea, la persona. A Eva le sugieren que se coma del fruto. Y Eva acepta y lo come, no obligada por Satanás, sino por su propia voluntad. Y ella es la que va a ver a Adán para inducirlo a que la voluntad de Adán acepte comer el fruto, que ahora se lo sugiere ya no la serpiente, sino ahora es Eva la que va a llevarle el fruto. O sea, Eva, de seducida por Satanás, ahora se convierte en seductora de Adán. Entonces Adán acepta, y con un acto de voluntad, con un acto de su propia voluntad, es como decide comer de ese fruto. Y ahí conoce el mal. Cosas curiosas. ¿Qué pasa después de que come Adán? Se dan cuenta de que están desnudos, cosa que antes no lo habían descubierto. notado. ¿Sí? Es una forma de dar a entender que entra la concupiscencia en el hombre, y aparte entra el sentimiento de culpa, porque se esconde cuando oye a Dios que viene, se esconde porque le da vergüenza, porque sabe que transgredió el mandato de Dios, pero que lo transgredió voluntariamente, ¿no? Si tomamos todo en consideración, que Adán ya tenía el conocimiento del bien, ya trataba con el bien de tú a tú, o sea, con Dios de tú a tú. Entonces lo único que nos puede, a donde nos puede llevar esto, es a que ese árbol, o ese simbolismo del árbol, del conocimiento del bien y del mal, está representando a la voluntad del hombre, porque es la propia voluntad lo único que puede quitar al bien, o sea, a Dios. En esa voluntad del hombre, en esa voluntad de Adán, estaba injertado de alguna manera, no es el momento de entrar ahí, pero de alguna manera estaba injertado ya el bien, o sea, Dios. Y esto nos refiere inmediatamente a la persona de Jesús, que era una persona humana, un hombre verdadero, con una vida humana creada, con una voluntad humana creada, pero al mismo tiempo tenía una vida divina y una voluntad divina unida. La Iglesia ha puesto el nombre de hipostático, unión hipostática. O sea, es una unión que de alguna manera forma un solo ser de dos naturalezas diferentes. Y las dos naturalezas son perfectas y las dos naturalezas son reales. Jesús es Dios verdadero por naturaleza y hombre verdadero por creación.
Y nosotros ahora quizá podamos entender un poquito cierta relación ahora sí ya con esa persona de Jesús. Somos una vida humana creada, con una voluntad humana creada, pero que de alguna manera ya había sido injertada con la vida divina. O sea, ya tenía Adán en sí mismo esa unión con Dios. Era prácticamente el deseo de Dios para su criatura, el vivir como un solo ser. Tan es así que el pecado original se borra con el bautismo, un sacramento de los que nos deja Jesús, y el bautismo lo único que hace es nos injerta nuevamente en Jesús. Ahora somos injertados en Jesús, o sea, readquirimos nuevamente esa unión con la vida divina. Así que todo esto nos tiene que hacer pensar que el pecado original fue, o más bien dicho, el árbol del conocimiento del bien y del mal era la voluntad del hombre, donde por creación estaba injertada la vida divina para hacernos uno con ella. Esas serían las palabras, el deseo de Jesús en la última cena, cuando le ruega al Padre para que todos lleguemos a ser uno con ellos. Y la condición que él pone es yo en ellos, o sea, yo, Jesús, dice, en ellos, y tú, Padre, en mí, para que ellos estén uno con nosotros como tú y yo somos uno. Y esa era la idea perfecta, ese era el plan de la creación. Que en Adán fue un regalo, fue un don, así fue creado porque así lo pensó Dios. Nada más que se requería de la libertad del hombre para llevarlo a cabo. O sea, el hombre tenía que escoger libremente ese papel. Pero ya estamos de regreso. Salvador, te interrumpimos de una manera un poco abrupta y bueno, quisiera ver si nos pudieses continuar el tema desde lo que estábamos hablando de que el árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal, es la voluntad humana. Bueno, así es, Guille. Entonces, resumiendo, el árbol está representando a la voluntad del hombre. La voluntad del hombre, a imagen de Jesús, está unida por don, como un regalo de Dios, con la misma vida divina y con la voluntad divina para hacer crecer esa vida en nosotros. En el momento en el que el hombre voluntariamente se olvida de que Dios lo ama, se olvida del mandato divino, entonces en ese momento hace uso de su voluntad, pero no unida a la voluntad de Dios. O sea, decide actuar por sí misma, sola, y eso es lo que hace el primer hoyo de ausencia de vida divina en el hombre. O sea, aparece el mal así, no como un ser independiente, sino como consecuencia del acto humano de Adán, sin la unión con la vida divina. Y esto también nos puede explicar muy bien cómo es posible que el pecado original se transmita a toda la humanidad. En muchísimas ocasiones se oye decir, ¿cómo es posible que este niño que acaba de nacer, inocente, sin ninguna vivencia todavía personal, pueda heredar un pecado, pueda tener un pecado?
El problema es que siempre nosotros consideramos el pecado como una acción voluntaria. Y al hablar de pecado original, lógicamente nuestra mente vuela hacia una acción voluntaria de transgredir la ley de Dios. Con lo que hemos mencionado ya se podrá más o menos entender que lo que conocemos como pecado original no fue tal, sino es una ausencia de Dios. Adán se quedó sin esa unión de Dios. Y esto está representado en el momento en que lo expulsan del paraíso. Ya no puede morar ahí. Y al ya no tener esa unión con Dios, al ya no tener esa participación con la divinidad, lógicamente ya no la puede heredar, porque no era parte de su naturaleza, sino era un don gratuito que Dios le había dado. Entonces, lo que conocemos como pecado original no es pecado en el sentido estricto, sino es la ausencia de la vida divina en la criatura. Y que lo tenemos porque Adán no nos lo pudo heredar. Y esa es quizá la explicación de lo que hablábamos el programa pasado. ¿Cómo explicarme el pecado original o esta ausencia de vida divina en las criaturas si Adán fue múltiple? Si Adán no fue uno solo, una cabeza de la misión de la familia humana, si Adán no es el padre de todas las generaciones, ¿cómo es posible que su acto de quitarse el bien sea transmitido a todos, incluso a aquellos que no descienden de él? Con esto ya también tenemos una idea de lo que quiere decir Inmaculada Concepción. María no es nada más la llena de gracia, o sea, no es nada más la exenta de la mancha de origen, pero porque la palabra exenta de la mancha de origen o inmaculada quiere decir presencia total, absoluta de vida divina. ¿Y cómo es posible que esto se le restituya a ella si no, en primera no se sabe de qué rama venga? ¿Viene de la rama de Adán pecador o del otro Adán que no pecó? Y aparte, ¿qué significado tendría que sea Inmaculada Concepción para los que no pecaron? ¿Sí te vas dando cuenta, Guille? O sea, es todo un proceso que hay que irlo desenmarañando un poquito para entender por qué es total y absolutamente imposible que se llegue a la concepción de una evolución, aunque sea mitigada. Como habíamos dicho en el programa pasado, para destruir la perfección de un animal, o sea, para que un animal evolucione a la perfección de algo superior, o sea, en este caso al hombre, se necesita destruir la perfección del animal para construir la perfección de hombre. Entonces, y volvemos a quedar en lo mismo, sería creación nuevamente, lo cual sería ilógico, absurdo totalmente, pensar que Dios se tome la molestia de crear la perfección de un animal unicelular para después destruir esa perfección unicelular para hacer una perfección de animal pluricelular. Y después del pluricelular, destruir esa perfección para crear otra perfección de un animal ya más elaborado, o sea, de un primate. Y luego destruir esa perfección de primate para llegar a la perfección del hombre. Ese es un Dios que deja mucho que desear, imperfecto.
Y estamos entrando en un terreno que nos estamos aproximando a las ideas de un jesuita de hace pocos años, quizá tú lo recuerdes, Teilhard de Chardin, que aunque tiene ideas muy fascinantes, muy buenas y todo, pero tiene el gravísimo error de ponerse en el punto de la evolución. Bueno, es como breviario cultural. Entonces, volvamos a lo mismo. El pecado original es ausencia de Dios. Tan es así que todos los descendientes de Adán, todos, hasta que Cristo muere y forma la redención ya para toda la humanidad, no puede perdonarse o no puede restituirse el hombre a su punto de origen. Por lo tanto, no podían entrar al cielo. Todos los que morían tenían que ir al seno de Abraham. Aunque hubieran sido muy santos, muy buenos, muy apegados a lo que Dios les pedía, pero como no había sido perdonado el pecado original, como todavía no se había restituido la vida divina en el hombre no podía entrar al cielo y tenían que esperar la redención de Jesús. Y otra vez volvemos a lo mismo. Si Jesús nos viene a redimir de aquella ausencia, de aquel pecado, lo que nos viene a dar es la vida divina, su vida. Por eso es que siempre el Padre nos pone como punto de referencia la humanidad de su Hijo, porque es el modelo a seguir. Debemos llegar a ser otros Jesús, pero un Jesús ahora completo, ya no el Jesús nada más por la parte de afuera, la imitación de sus virtudes, de sus actos, sino ahora la imitación de un Jesús, pero de un Jesús total. Conociendo esto, ahora el bautismo cobra una importancia inmensa. Antes era perdonar el pecado original, ahora es restituirme la vida divina. Esta es la importancia de hablar un poquito, así brevemente, de pecado original. Y como cosa curiosa, si el árbol del conocimiento del bien y del mal estaba plantado en el centro del paraíso, y ya supimos o ya dedujimos que ese árbol es la voluntad humana, entonces la pregunta sería, ¿y dónde estaría el paraíso, Guille? Pues el paraíso era el propio Adán, ¿no? Hablando de paraíso terrenal. El paraíso era el propio Adán. El paraíso era el ser humano. Era un paraíso doble. Era el paraíso para Dios, el paraíso terrestre de Dios, por decirlo así, que es donde Dios quería morar. Dios quiere morar en el hombre. Ese es su lugar, para eso fuimos creados, para que Dios more con nosotros. Y al mismo tiempo se convertía en el paraíso del hombre, porque al estar Dios en él, ese es el verdadero paraíso del hombre. Su paraíso celestial. Así es. Entonces, el hombre, por eso es que todas esas investigaciones que hacen, buscando el paraíso terrenal, ese lugarcito donde estaba plantado y donde fue creado el primer hombre, pues no han tenido nunca ningún éxito, pues no, ni lo van a tener jamás. Pues es como imaginarnos que el paraíso terrenal fuera una hectárea de un jardín bellísimo, florido, y el resto de la tierra árido, como algunos artistas lo han ilustrado, ¿no? Así es. Y eso no puede ser, estaba recién estrenadito el planeta. Exacto, esa pregunta salta luego, bueno, y más allá del paraíso que había, ¿no? Uh-huh. Así es, pero son simbolismos, son símbolos que están puestos en ese relato del Génesis,
pero que nos revelan una enorme, enorme verdad, pero que no se sale ni un ápice de la verdad revelada. Y la verdad revelada es Dios creador, que eso es lo que Satanás quiere tumbar a toda costa. E incluso se ha metido, o sea, a imbuir ideas tan graves, tan terriblemente nocivas como la que mencionábamos, la evolución mitigada. Y lo único que desea es eso, confundir, sin darse cuenta las gentes que aceptan esto, de que están aceptando la destrucción total de la propia iglesia. Pero Pues bueno. sí, bueno, lo que quiere es quitar la vida divina del hombre, porque también me quedo pensando en ese gran mal que recibimos de Adán en el tema que estamos hablando, y que nosotros lo decimos como pecado original, y como tú dices, nos pone a pensar de que un pecado, sabemos que para que sea pecado debe ser algo consciente y voluntario. Entonces nos brinca un poquito eso, pero si nos profundizamos con todo lo que estás explicando, pues nos llega a la conclusión que realmente el mal que nos heredó Adán fue el no heredarnos justamente la vida divina que Dios había puesto en Adán para ser justamente semejantes al Verbo. Bueno, y volvemos al mismo punto. En el momento que Adán come, se les abren los ojos, ¿sí? O sea, se les abren los ojos, se dan cuenta tienen ya conciencia de su concupiscencia, o sea, la tendencia, ¿vale? Porque antes no les causó una impresión el estar desnudos, no se avergonzaban, simplemente así habían sido creados, ¿sí? No es que estuvieran ciegos o que, como por ahí dicen, que refulgían de luz. Sí, refulgían de luz, pero de una luz de inteligencia, de bien, de santidad, que no les dejaba pie a fijarse en las cosas del mundo. No tenían ese incentivo como lo tenemos nosotros hacia la parte carnal, hacia la parte de la concupiscencia, ¿sí? Todo para ellos era bueno, todo para ellos era natural. Y todos esos conceptos que tenían Adán y Eva en aquel tiempo, antes del pecado, es lo que corresponde al bien, ¿sí? Sí. Pero es un bien que sin la contraparte de la experiencia de la ausencia de dicho bien, lógico, era totalmente natural. No había nada que los llamara a sentirse distraídos de Dios. En el momento que se abre ese hueco, en ese momento se alcanza a ver la naturaleza humana con todo lo que con todo lo que contiene. Y la naturaleza humana, aparte de la parte física, contenía instintos. Y ese instinto se apodera del hombre. Y entonces lo que nosotros conocemos ahora como mal no es más que nos hemos dejado llevar ya no por la razón, que esa sería nuestra parte superior y a lo que debería de estar supeditado todo el hombre, a la razón. Ahora nos hemos dejado llevar por el instinto. Y ese instinto tiende a lo natural. Quizá la parte más fácil de poder explicar para que se entienda así es la concupiscencia hacia la parte sexual. El instinto sexual existe en el hombre. En el momento que se le quita, se vela la parte de la razón, y de una razón ayudada, soportada, sostenida por la vida divina, lógicamente, mientras estaba en unión con la vida divina, la concupiscencia no tenía ningún significado. Pero en el momento que se quita,
queda la concupiscencia animal y entonces es la tendencia al mal. Y así podríamos explicar todos los pecados y todas las tendencias actuales, todos los vicios o miserias del hombre, ¿no? Pero el bien aquel que teníamos, el bien aquel que Adán debería de haber poseído si hubiera pasado la prueba, fue perdido ahí y entonces quedó bamboleando una voluntad humana débil, no sostenida por la voluntad divina y acicateada terriblemente por el instinto. Lógico, se empezó a dejar llevar, llevar. Y la misma Sagrada Escritura nos narra cómo a través de las generaciones de Adán en adelante empezó a surgir el mal, un Caín que por envidia, por celo, mata a su hermano. Luego, como narra la Biblia, los hijos de Dios se dejaron seducir por las hijas del hombre. Y luego salen las mentes exaltadas diciendo, extraterrestres, los ángeles, en fin. No, era simplemente la parte de la pequeña porción de hijos de Adán que seguían la idea de Dios y trataban de seguir una vida más apegada a lo que debería de haber sido, haciéndose fuerza a sí mismo, se sentían atraídos por las hijas del hombre, o sea, de los que se dejaron llevar por la fuerza del instinto. Y lógico, eso fue dando como consecuencia una perversión cada vez mayor del género humano, hasta que llega el momento en que Dios, dice la Sagrada Escritura, se arrepiente y decide destruir a toda la humanidad. Solamente quedan la familia de Noé y sus 3 hijos y sus 3 esposas, para salvaguardar el plan de Dios, porque eran justos, se habían mantenido dentro de lo que Dios quería, y en ellos va a dar comienzo nuevamente al proyecto de la familia humana. Salvador, se me haría así muy, muy oportuno que después nos hablaras un poquito, nos extendieras la promesa que Dios le hace a Adán. Bueno, simplemente le promete un redentor. Y ese redentor es también una promesa ahora lo vemos, de retornar pues a ese lugar, a ese puesto en el que Dios había querido colocar al hombre, ¿no? Exacto. Su finalidad. Ahí es a donde iba. O sea, nosotros, a tantos años después de aquellos sucesos, tantas cosas a las que hemos estado bombardeados continuamente, ahora nosotros nos vemos tan lejos de Dios, tan lejos de Dios, que pensamos que nuestra situación normal de creación es ser pecadores. Y anhelamos terriblemente los mejores de nosotros, o sea, de la familia humana, los mejores de la familia humana, anhelan ser redimidos, pero la palabra redimidos simplemente para ellos significa perdonados. Y perdonados es admitidos a la visión beatífica después de la muerte. Pero no tomamos en cuenta al Adán inocente, que ese es otro de los problemas de no creer en Adán. Si yo pierdo de vista a Adán, pierdo de vista el plan de Dios. Y ahora pienso y creo, sin lugar a dudas, que Dios me creó para salvarme. Y pienso que la finalidad de Dios para conmigo es salvarme. Yo no sé si esto tenga un poquito de repercusión en tu mente, Guille, o en la mente de los que nos escuchan. Ajá. Pero si Dios me crea para salvarme,
¿quiere decir que me creo pecador? Ay, sí, y déjame te digo, Salvador, tenemos 3 minutos y este tema pues nos deja, ¿verdad? Con el apetito para seguirle, pero a mí me gustaría que tuvieras presente seguir con este tema para el siguiente viernes y, y pues no sé si dejaras un adelantito de lo que vamos a seguir escuchando. Bueno, Guille, es que hemos tocado así apenas por la superficie esto, pero creo que más o menos ha sido, no sé cómo decirlo, suficiente para entender que el hombre, la perspectiva del hombre debe cambiar. No somos lo que pensamos que somos. Así es, Pero, porque si recordamos el pasaje del joven rico, ¿sí? En que Jesús le dice que, bueno, ya está en el camino de la salvación, pero que si quiere ser perfecto, ahí Jesús nos está dando a entender a todos que hay un grado más alto. O sea, así es, justamente de lo que tú estabas diciendo, de la sola salvación. Es un retornar al orden, al puesto y a la finalidad para la cual fue creado el hombre, toda la familia humana en Adán. O sea, ser semejantes al Verbo. Y eso, pues, lleva su camino. así es. Y también se nos ha olvidado, siempre pensamos en función del hombre, lo que el hombre puede conseguir si es perdonado, pero nunca tomamos en cuenta a Dios. Justamente. O sea, a Dios para todos ya no tiene ninguna, ¿cómo diríamos? Ninguna función aquí. Aquí el único que puede ganar es el hombre, la salvación y después de la muerte ir al cielo Ir al cielo. a gozar de Dios. Y sí, Pero se nos olvida el plan de Dios. y ¿Plan? déjame decirte un poquito antes de cerrar, que redención significa rescatar. Y como tú bien dices, nada más nos enfocamos a nosotros, rescatarnos a nosotros. ¿Y quién le va a rescatar el honor, el decoro, el amor, todo lo que Dios apostó en Adán cuando lo creó? O Por sea, eso. ese tema se me hace muy importante. ¿Qué te parece si lo tomamos el próximo viernes? Estamos por cerrar el programa y bueno, ¿cómo ves? ¿Te parece bien? Antes de despedirnos. Bueno, es que sí, era como el camino lógico, ¿no? Ajá. O sea, pero sí dejar en la mente de los que nos escuchen que esa divina voluntad, que es el nombre, el título del programa, o sea, es exactamente esto, la restitución al punto de origen. Y sí. O sea, vamos a ver cómo podemos conseguir nuevamente esto. Vamos a tratar de entender un poquito lo que Jesús quiso decir la noche del jueves en la última cena. Todavía tengo mucho que deciros. Así es. Bueno, Así es. Salvador, muchísimas gracias. Estamos atentísimos al siguiente programa. Y bueno, amigos, nos ha dado mucho gusto haber estado compartiendo con ustedes este sustancioso, inagotable tema de la divina voluntad. Es siempre un placer hablar de Dios y de sus cosas. Y de nuevo nos despedimos por esta vez y esperamos contar de nuevo con su atención el próximo viernes, misma hora, misma página, mismo entusiasmo por amor y siempre uniéndonos para pedirle a Dios que venga su reino, que se haga su voluntad como en el cielo, así en la tierra. Dios nos bendice infinitamente y nosotros lo bendecimos a Él.